Acció som l'agència pública de la Generalitat de Catalunya que facilita el creixement de les empreses catalanes. Empreses com la vostra, la seva i la teva també. Però com? Doncs mitjançant l'impuls de la innovació, l'expansió internacional i l'estratègia empresarial. Amb un equip de 500 professionals i 40 oficines repartides per tot el planeta, atenem 40.000 empreses l'any. Orientem i reorientem estratègies. I t'acompanyem. T'acompanyem en projectes d'R+D, de transformació verda i tecnològica, i també en processos d'exportació i obertura de filials a l'estranger. Vols créixer amb nosaltres? Som Acció. Molt bona tarda i moltes gràcies per ser aquí, els que esteu presencialment i a tota la gent que se'ns connecta en streaming en aquesta sessió que fem híbrida per parlar dels instruments i els ajuts que tant des del CDETI com des d'Acció posem a la disposició per a projectes d'R+D i nacionals. Primer de tot, deixeu-me agrair la gran col·laboració que sempre ens presta el CDETI i, per tant, a Pilar y a Emilio, pues agradeceros mucho el que estéis hoy aquí con nosotros y nos podáis ayudar a presentar estos instrumentos que son muy importantes y que son extremadamente necesarios en estos momentos. Deixeu-me que expliqui que en la sessió d'avui, doncs, a part de la presentació de les línies d'ajut i dels instruments, que després Pilar i Emilio ens ajudaran a presentar, també farem una taula rodona amb participació d'Ecoimsa, de Hera Blazer, una sessió que moderarà la Sandra Colom i en general obrir tot el debat i les preguntes que pugueu tenir per resoldre els dubtes que ara presentar-vos en aquestes convocatòries que puguin anar sortint. A veure, la sessió d'avui és una sessió eminentment pràctica i el que ens interessa és maximitzar la presentació de projectes sòlids i bons a les diferents convocatòries. La innovació, ja sabeu que sempre ens agrada dir-ho i vosaltres sou conversos perquè si esteu aquí és que creieu en la innovació, però la innovació, diguéssim que no és una opció, no és una alternativa, l'opció és l'única via. És a dir, que tots hem d'apostar per tirar endavant projectes d'innovació, la competència és molt ferotge i si no apostem clarament per projectes d'innovació, per projectes d'R+D, doncs realment la nostra competitivitat i sostenibilitat futura com a companyies es posarà molt en risc. Aquest seria un primer missatge que sempre m'agrada dir. El segon missatge és que la innovació moltes vegades es fa a casa i té capacitat, però cada cop més hem de col·laborar més a l'hora de dur a terme la innovació. I per tant, la col·laboració per dur a terme els projectes que tingueu a sobre la taula amb tot l'ecosistema d'innovació és clarament important perquè permet maximitzar les capacitats d'innovació dels projectes que duem a terme. I evidentment som molt conscients, quan sempre preguntem per què les empreses no innoven tot el que creiem que seria necessari, som molt conscients que moltes vegades un dels primers elements que es posa sobre la taula és l'element del finançament d'aquesta innovació. Llavors, en aquest sentit, una jornada com la d'avui, on podem presentar i explicar els instruments, considerem que és molt rellevant, perquè realment de recursos n'hi ha i per tant el que hem de poder fer és encaixar els projectes de la millor manera en les convocatòries que es duen a terme. En aquest sentit, deixeu-me fer una mica de repàs de la situació en què ens trobem a la innovació a nivell de Catalunya, perquè crec que estem en un moment bo, però millorable. Aquesta seria una mica la lectura, no? És a dir, si un fa una mira a l'evolució dels últims anys amb les dades d'innovació, doncs veurem que són francament bones. I si mirem, per exemple, els resultats de quin és el retorn que tenim en programes europeus, pot ser l'Horizon, el percentatge de retorn és molt bo. Si ho mirem amb la participació catalana en els programes del CDETI, doncs és molt alta, és a dir, estem al 31%, diria, aproximadament. Per tant, són dades francament bones. Si mirem des d'una perspectiva del Regional Innovation Scoreboard, veiem que realment hem pujat moltíssimes posicions
com a Catalunya dins del Regional Innovation Scoreboard, que estem considerats com Strong Innovator Region, i per tant són dades que francament doncs, són molt bones. Si ho mirem a nivell d'empreses, doncs veurem que passem de les 2.000 startups, veiem que tenim 25.000 empreses tecnològiques i digitals, per tant veiem que hi ha tota una sèrie de xifres que realment són bones i que ens posicionen. I quan ho mirem amb rànquings internacionals, ara us diré que estem abonats al número 2, perquè us diré, estem situats, moltes vegades aquests rànquings fan de ciutats, doncs Barcelona està situada a la segona ciutat tecnològica d'Europa. Està situada la segona ciutat més atractiva per la inversió estrangera en R&D, i estem situats com el segon hub preferit en nombre per crear startups. Per tant, diguéssim, estem en el top 3 amb molts dels indicadors que ens posicionen com a ecosistema i, per tant, francament, amb uns resultats que els veiem francament bons. Tot i així, us deia, tot té doble lectura, tot té una doble lectura. Quan veiem el volum d'inversió en R&D que fem com a país, doncs estem lluny dels països més capdavanters. I aquesta seria una primera lectura que diu, ostres, no estem lo suficientment bé que ens tocaria ser. Quan mirem el volum d'empreses innovadores que tenim, doncs en tenim moltes, i sobretot si ho mirem en comparativa estatal, però quan ho veiem en percentatge d'empreses, doncs, ostres, segueix sent baix, no? I quan un mira, doncs, projectes d'innovació en sostenibilitat, projectes d'innovació en digitalització, i mirem els percentatges que tenim, doncs encara tenim un marge de creixement força gran, no? Per tant, aquí, diguéssim que hem de fer un esforç addicional. I en un moment en què, diguéssim, estem en la recta final, per exemple, de recursos com els que ens provenen dels Next Generation, doncs és important poder identificar tots aquells mecanismes i fonts d'innovació en les que ens podem nodrir. I, per tant, la sessió d'avui, on presentem, d'una banda, les propostes de l'OCDE i les propostes d'acció en l'àmbit de projectes nacionals, és molt important. La col·laboració, per nosaltres, amb l'OCDE és bàsica. És bàsica i no és una col·laboració esporàdica, sinó que és una col·laboració, diguéssim, totalment estructural des de fa molts anys, en les que anem col·laborant, en les que tenim un conveni de col·laboració que per nosaltres és molt important i on, doncs, en certa manera, treballem conjuntament per analitzar projectes, passar projectes, i crec que és d'aquelles col·laboracions, diguéssim, entre administracions, doncs, més exemplar, perquè crec que són dues organitzacions que ens entenem molt bé, que tenim un mateix repte i que ens permet col·laborar de forma molt efectiva, no? En el sentit de que ens complementem inclús les diferents línies amb els projectes que anem presentant, ¿no? Y en aquest sentit, doncs, agrair una vez más, os agradezco mucho la predisposición de acompañarnos hoy aquí en esta jornada, ¿no? Amb tot, insisteixo, tenim l'equip del CEDETI, tenim l'equip d'acció a la vostra disposició. El que és molt important sempre és que quan teniu un projecte ens consulteu, ens pregunteu, el puguem analitzar, el puguem ajudar a preparar, el puguem enfocar amb vosaltres, perquè això garanteix més l'èxit que pugui tenir un projecte en les convocatòries, diferents convocatòries que existeixen. Això és vàlid tant per les convocatòries de caràcter estatal com per les convocatòries de caràcter europeu. És molt important el treballar bé aquests projectes perquè la competència cada cop és més alta. Inclús ho estem veient amb el número de sol·licituds que es presenten a les diferents convocatòries, en què veiem que la IA no només ajuda en moltes coses, sinó que ajuda també en què la gent presenta més sol·licituds en les diferents convocatòries i, per tant, enfocar molt bé els projectes i anar als punts claus que realment són els que toquen les diferents convocatòries és un element essencial, no? Per tant, jo el que us pregaria és que ara, quan passem a veure una mica com són aquestes convocatòries, prengueu molta atenció a aquells punts en què es consideren més rellevants en cadascuna de les diferents bases, perquè aquests són els elements que poden determinar que el vostre projecte acabi més amunt o més avall en una determinada convocatòria, o que realment tingui la puntuació suficient per ser aprovat o no. Però és molt important estar atent a les, diguéssim, prioritats que es marquen en cadascuna de les bases, perquè això determina el factor d'èxit.
No m'extenc més, perquè, diguéssim, el protagonista són el CEDET i després el Joan Comas, el nostre mànager de recursos a la innovació, que us explicaran les línies que tenim. I, si us plau, totes aquelles consideracions, preguntes, ja sigui avui, ja sigui en altres jornades o en altres sessions o en altres trucades que ens pugueu fer, compteu amb nosaltres per tenir-vos a la vostra disposició en tot allò que us puguem ajudar. Moltes gràcies. I dit això, ara permeteu-me donar pas a la Pilar González, que serà la següent ponent, una bona amiga i que portem molts anys col·laborant junts. Moltes gràcies. Pilar, todo tuyo. Muchísimas gracias, Joan. Muchísimas gracias, Axio, como todos los años. Nos habéis invitado a venir. Para nosotros no solo es un placer, sino que creemos que es fundamental venir aquí a hablar con vosotros, contaros de primera mano todos aquellos instrumentos, las posibilidades de financiación que podemos poner a vuestra disposición. Es fundamental, yo creo que Joan ha hecho una apertura fantástica, os ha contado todos aquellos motivos por los cuales estamos aquí, por los cuales es importante que prestéis mucho cuidado a los detalles de las convocatorias. Yo voy siempre más allá, yo siempre digo que hay que leerlas y hay que leerlas con cuidado, porque el demonio está en los detalles y se ríe todo el mundo, yo creo que porque ya me ha oído tantas veces la gente hablar que ya se saben lo que digo sistemáticamente, pero es verdad, es así. Efectivamente, tenemos un convenio de colaboración con Axio, firmado con Axio, en virtud del cual intentamos maximizar las ayudas que llegan a las empresas, fundamentalmente a las empresas catalanas. Es importantísimo acceder a la financiación, porque la financiación no solamente da ese presupuesto que necesitamos para acometer nuestros proyectos, para aumentar todavía más en esa escala de la innovación que decía Joan, ir más allá, si ahora sois los terceros, ¿por qué no? Hay que aspirar siempre a ser el primero. Esto siempre está ahí, siempre hay recorrido, ¿no? Y si eres el primero hay que seguir mejorando. Entonces, hay que ir a más. Hay financiación. En el CEDETI tenemos la ventaja, lo comentábamos antes, de ser un organismo que tiene presupuestos propios y eso hace que tengamos cierta libertad a la hora de poder tener convocatorias. Tenemos muchas convocatorias, muchas abiertas, que os las va a contar luego Emilio Iglesias. Y yo os animo, también tenemos fama de ser un organismo muy cercano. Es decir, que si queréis hablar con nosotros, siempre podéis acercaros, preguntarnos, comentarnos vuestras dudas, vuestras quejas, vuestras sugerencias. Todo es bienvenido, siempre evidentemente desde el respeto y la comprensión. Nos movemos dentro de sistemas que son bastante cerrados en cuanto a la reglamentación, pero siempre estamos abiertos a poder hablar en cuanto al resto. El año pasado, para vuestra información, 300 del presupuesto que maneja el CEDETI, que el año pasado se ejecutaron unos 2.000 millones, un poco más de 2.000 millones de euros, 375 millones de euros vinieron aquí a Cataluña. Es un presupuesto muy elevado. Como veis, las posibilidades son importantes. Siempre, todos los años, destaco la participación a nivel de emprendimiento de las empresas catalanas y, además, la participación en cuanto a pymes en nuestros instrumentos es elevadísima, está por encima del 70%. De las empresas catalanas que optan a nuestras ayudas son pymes. ¿Y por qué me gusta decir esto? Porque muchas veces las pymes, cuando se enfrentan a este tipo de instrumentos, consideran que van a tener más barreras que otro tipo de empresas. Es verdad que la primera vez que se entra en el sistema es más difícil, pero os aseguro que, evidentemente, si más del 70% de las empresas que consiguieron financiación en el CEDETI el año pasado eran pymes, es porque se puede. Y estamos trabajando, que eso, mira, no lo tenía apuntado y se me ha ocurrido sobre la marcha, estamos trabajando en un nuevo instrumento en el CEDETI
para ayudar a que las empresas que no han entrado nunca en el sistema vengan por primera vez para facilitar ese primer paso, y que estará en vigor dentro de poco tiempo, esperamos, y os animo a aquellos que no hayáis venido nunca al CDTI a que lo exploréis, porque os vamos a dar más facilidades para poder entrar en el sistema. No quiero decir mucho más porque Emilio os va a contar todo con mucho detalle, y luego durante todo el tiempo voy a estar aquí y luego podremos responder, entiendo que preguntas, así que nada, a vuestra disposición, y espero que sea muy útil y cada vez ver más empresas catalanas que opten a nuestras ayudas y, por supuesto, a las ayudas de Acció. Lo importante es que podáis acceder a una financiación, venga de donde venga, y para ello trabajamos juntos para poder maximizar todas las ayudas que llegan a las entidades catalanas. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Gracias por tu presentación de bienvenida, y també a Joan por estas palabras que dan inicio a aquesta nova sessió que organitzem des de ja, com han comentat els antics ponents i participants, doncs ja fa bastant de temps que organitzem, i aquest any fem de nou aquesta nova jornada. Abans de començar i d'alguna manera donar peu als protagonistes que venen a continuació, volem donar la benvinguda a les persones que ens segueixen en streaming i també a les de la sala, i també indicar-vos que properament, en els propers dies, 2, 3 dies, 4, al llarg d'aquesta setmana, diguem així, estarà disponible tot el material que es projectarà en aquesta pantalla. Important que ho sapigueu. Estarà en el mateix lloc on us vau inscriure, allà on t'explicava l'agenda del dia d'avui, a l'agenda d'Acció. Allà es publicarà tant l'enregistrament d'aquesta sessió com el material que es projecta a la pantalla. I també, molt important, com ha dit la Pilar, a la part final de la sessió del primer bloc, del que farem per streaming, es podran fer preguntes. Llavors, molt important, els que estigueu a la sala, us les aneu apuntant i després les podreu fer. I els que esteu en streaming, és a dir, les persones que esteu connectades online, ens les podeu fer arribar a través del xat que trobareu en la pròpia aplicació. És important que ho aneu fent al llarg de la sessió per intentar també organitzar-les o agrupar-les. Intentarem contestar-ho tot. Si no és possible, us contactarem a posteriori de la sessió donant-nos la resposta de forma individualitzada. Y res més, no voy a perder más tiempo. Voy a dar paso a los siguientes ponentes, que en este caso primero nos va a explicar los instrumentos propios de CDTI por parte de Emilio Iglesias, que es jefe del área del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial de CDTI, con quien hace muchos años que trabajamos activamente por parte del equipo. Y después también Joan Comas, manager de programas y recursos, que también nos explicará el apoyo por parte de Acció que podemos dar a esta colaboración en concepto de I+D por parte de Acció. Emilio, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Pues vamos a comenzar entonces explicando los instrumentos de CDTI a la innovación empresarial, siempre que estén basados en actividades de I+D. Quería comentar que eso, como decía Sandra, pues llevamos mucho tiempo intentando maximizar las posibilidades de las empresas catalanas de cara a conseguir financiación, tanto a través de las ayudas que tiene el propio Acció, como de las posibles ayudas de CDTI. Digamos, ha habido siempre una muy buena colaboración y siempre ha habido mucha actividad en las empresas catalanas en las propuestas que se presentan a CDTI. Pero es verdad que ahora lo tenemos, digamos, de alguna manera más orientado, en el sentido de que se intenta que no se pierda ninguna buena idea que pueda ser financiable, Bueno, nosotros siempre hemos estado centrados en la innovación empresarial, como digo, basada en tecnología, en I+D. Y las ayudas las llamamos instrumentos, instrumentos financieros. El objetivo del CDTI, que es una empresa pública perteneciente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, es una empresa pública que lleva más de 40 años
apoyando, como comentábamos, a estas empresas que hacéis innovación a través de la tecnología y de la actividad de I+D. El objetivo siempre ha sido apoyar a estas empresas para conseguir que mejoren su actividad económica, puedan tener productos y servicios novedosos y generen empleo y actividad económica en el país. No ha cambiado. Lo que hemos hecho durante el tiempo, estos años, es mejorar o intentar adaptarnos más a las necesidades de las empresas, creando instrumentos financieros acordes con la situación de la empresa en cada momento. Y eso es lo que llamamos los instrumentos de CDTI. Los instrumentos de ayuda de CDTI. ¿Qué tipología podéis encontrar de instrumentos de CDTI hoy en día? Podemos tener actividades relacionadas con subvenciones, financiación en base a lo que llamamos ayudas parcialmente reembolsables. Explicaré ahora qué es exactamente eso. Ayudas parcialmente reembolsables que podemos utilizar para proyectos de I+D o también para proyectos de innovación. Luego explicaré también un poquito más adelante cuál es la diferencia, pero básicamente es el TRL. El TRL, el número TRL nos indica si un proyecto está en la fase inicial, más cercana a la investigación o al desarrollo, o estamos más en la parte ya de aplicación de tecnología en TRLs más altos. Y luego hay otras líneas que no vamos a comentar hoy, porque ya quizás estén un poquito lo que es el apoyo a la PYME y en genérico, y sobre todo también en proyectos de I+D, que son el tema capital riesgo, que aún así os lo voy a comentar muy por encima para que lo conozcáis, y la compra pública innovadora. Como veis, todos estos son los instrumentos, una cantidad de instrumentos diferentes, y además algunos de ellos se dividen en subinstrumentos, ¿no? Pero bueno, básicamente subvenciones, financiación a la I+D o a la innovación, y luego otras ayudas como pueden ser capital riesgo y compra pública innovadora. El año pasado, en el 24, porque el 25, aunque está cerrado, todavía no tengo los datos oficiales, nos da una idea un poquito de actividad en cuanto a lo que es puramente la financiación, solo exclusivamente la financiación. Aquí no está incluida ni la compra pública ni el capital riesgo. Pues casi 1.000 millones de aportación del CDTI en unos 1.300 proyectos en los que participaron, esto es a nivel medio, no en toda España, no solo en Cataluña. Participaron un 65% de pymes, esto puede cambiar por regiones, como decía Pilar, pues en Cataluña ha sido un poquito más alto el número de pymes. Y otro dato muy importante que a mí me gusta mucho subrayar, porque aunque nosotros financiamos directamente a las empresas, indirectamente estamos financiando muchas veces también a los organismos de investigación, que participan siempre con las empresas, apoyándolas, dándoles soporte, transfiriendo tecnología o conocimiento a proyectos industriales. Eso es lo más importante, a proyectos industriales. La empresa es la que lidera, la empresa es la que decide qué proyecto va a hacer, pero a veces necesita un soporte del mundo de la investigación, ¿vale? O de los centros tecnológicos. Por tanto, pues como veis, casi la mitad de los proyectos llevan esa aportación de una participación de organismos que no son puramente empresariales. Bueno, para caracterizar a los instrumentos de CDTI, la base son los TRLs. Supongo que la mayoría los conocéis. Lo podéis encontrar en cualquier referencia europea o internacional. Aquí lo importante es saber dónde nos estamos moviendo de cara a los instrumentos que os voy a contar ahora para financiar empresas, ¿vale? Y básicamente diríamos que hay como dos tipologías de proyectos, como decía, proyectos de I+D, hasta el TRL6, 5, más bien 5, en algunos casos 6, y a partir de ahí, proyectos de innovación. Entonces, cuando yo me refiero a proyectos de innovación, sean proyectos que tengan actividades de TRL de 5 para arriba, digamos, más grandes del 5. Y cuando hablemos de I+D, estaremos hablando de proyectos, como mucho, de TRL hasta el 5. La investigación básica no la financiamos porque no es investigación empresarial. Normalmente los proyectos empiezan siempre en el 2, o 2 o 3. Bueno, pues eso es la base, para decidir un poquito dónde nos estamos moviendo a nivel de los instrumentos. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle. Bueno, entonces CDTI, igual que Axio, lo que hacemos es centrarnos en una unidad que es el proyecto. Una serie de actividades que duran un tiempo, que tienen una serie de costes asociados
y que intentan solucionar un problema de cara a que la empresa pues, sea más competitiva, ¿no? ¿Qué característica general podemos decir que tienen estos proyectos? Instrumentos, o sea, proyectos donde van a ir a ser financiados a través de instrumentos de CETI. Lo primero es que son proyectos empresariales, ya lo hemos dicho. Entonces, siempre el participante es una empresa o a veces varias empresas, ¿eh? Puede haber instrumentos, ahora vamos a ver, que sean instrumentos para varias empresas, pero en principio siempre mínimamente una. Que quiere solucionar un problema y quiere innovar en un producto, un proceso o un servicio, ¿eh? El proceso puede ser un proceso también interno, ¿eh? Puede ser un proceso de mejora de cualquier proceso interno de la empresa o puede ser un proceso externo. Producto, proceso o servicio. Innovador. Ese debe ser el objetivo alcanzable a través de una investigación o unos proyectos también a nivel de innovación. Siempre hay que aplicar una tecnología o varias, ¿eh? Son proyectos de tecnología. Nosotros, como hemos dicho, siempre es a base de innovar con tecnología y haciendo actividades de I+D o de innovación. La cooperación, pues en algunos programas o instrumentos es obligatoria, en otros no. Algunos llevan incluso la obligación de que haya organismos de investigación, la mayoría no, ahora lo comentaremos. Incluso también tenemos programas internacionales, programas para que empresas, en este caso catalanas, colaboren con otras empresas de otros países de fuera del ámbito incluso europeo o no europeo, y hagan proyectos comunes en los que nosotros financiamos al participante español, ¿eh? Proyectos siempre también igual de I+D o de innovación, ¿eh? O sea que empresa individual, empresa en cooperación, con organismos de investigación, con otras empresas, incluso con empresas de fuera de España. La filosofía bottom-up en la mayoría de los instrumentos. ¿Qué significa eso? Pues que nosotros normalmente nos fijamos en el proyecto. No están predefinidas las actividades o las áreas de actividad donde la empresa va a trabajar. Lo que valoramos es el grado de innovación del proyecto en sí mismo, independientemente del resto de, digamos, la competencia, ¿eh? Miramos el estado del arte, pero de la tecnología y del sector, pero miramos cada proyecto de una manera individual. Eso es en la mayoría de instrumentos. Los instrumentos normalmente de convocatoria de subvención suelen estar más definidos y suelen estar las áreas predefinidas antes de lanzar la convocatoria. Pero en las líneas abiertas, que voy a comentar ahora, también, digamos, la filosofía bottom-up es la que rige el proceso de presentación. Orientación al mercado, porque somos empresas, no sois empresas. Entonces, es una I+D que en muy corto plazo se debe convertir en productos como hechos o servicios. Eso también se valora en la propuesta. La base es siempre la tecnología, pero también el tema del mercado que va dirigido y la puesta en marcha también, el modelo asociado a la explotación de esa I+D o esa innovación, también es importante en los proyectos. Bueno, entonces vamos a ver que, como decía, hay muchas líneas de financiación. No sé si vais a entregar la documentación, pero ahí tenéis en el enlace, hay una página donde podéis ver todos los instrumentos, incluso hay una página que os puede orientar un poquito en qué instrumento puede ser el más adecuado, ¿no? Todo está en la web, ¿eh? Todo lo que yo voy a contar está en la web. Bueno, entrando ya un poco en detalle, vamos a ver que hay como 3 líneas en función un poco del histórico de la empresa, de la actividad de la empresa. Cuando se crea la empresa, una startup, tenemos una línea de ayuda que se llama Neotec, que voy a explicar ahora, ¿vale? Esta es la línea, digamos, más interesante, casi la única, cuando una empresa no tiene actividad económica y no puede justificar realmente que todavía está trabajando y tiene productos o servicios. Está creando la empresa. Esta línea es para empresas de menos de 3 años. Neotec. Luego, líneas que llamamos de proyectos de I+D, que son ya situaciones en que la empresa ya está en funcionamiento, tiene actividad y lo que quiere es generar un nuevo producto, un nuevo servicio o una nueva línea de productos o servicios que, digamos, deben ser innovadores para que podamos financiarlos, pero que, digamos, son independientes
Pueden ser diferentes líneas de productos que se puedan presentar incluso. O sea, cada empresa tiene una situación en un momento dado en que puede lanzar un producto, puede lanzar varios o puede tener varias líneas de I+D. Esta sería la forma de financiar esas líneas. Proyectos de I+D, que luego vamos a contar los detalles. Y luego la línea de innovación. Las líneas de innovación, que hay dos. Aquí el concepto, como decía, son de TRLs más altos. Normalmente esto la empresa, suele ser la empresa que hace actividades de I+D, suele llegar a la innovación cuando lo que necesita es ya mejorar procesos industriales muchas veces. En algunos casos, por ejemplo, el tema de la digitalización la podríamos ver también soportada por este tipo de instrumentos. Es aplicación de tecnología, integración de tecnología, no actividades de I+D. Cuando una empresa necesita integrar tecnología para mejorar un proceso o un servicio, estamos en las líneas de innovación. También cuando necesita financiar la compra de activos para lanzar nuevas líneas de productos, por ejemplo, o de servicios. Esas son las líneas que tenemos en CETI para la innovación. Bueno, pues vamos a intentar ver cada uno de los detalles de cada uno de estos instrumentos. Empezamos por el pequeñito, bebé, que serían las startups. Esto es una convocatoria, Neotec, es una convocatoria de subvención. Este es un caso de subvención. Líneas completamente abiertas en cuanto a la temática, en cuanto al sector y en cuanto a la tecnología. Pero vamos a ver los detalles de este tipo de programas. Estos son una ayuda para apoyar a una empresa en su fase inicial. Su fase de startup es una empresa para CETI que tiene que tener menos de 3 años y más de 6 años, más de 6 meses y menos de 3 años. Y el objetivo de esta ayuda es dar recursos a una empresa que se está creando, una startup que no tiene ningún recurso, muy poquitos recursos, para poder poner en marcha un modelo de negocio muy especial. Eso sí que lo voy a recalcar varias veces, que es un modelo de negocio basado en el desarrollo de tecnología propia. Desarrollo de tecnología propia. Entonces estamos hablando de tecnología, la empresa tiene que hacer I+D, pero esta ayuda a una empresa, a un modelo de negocio, no a una actividad exclusivamente de I+D. Todo el modelo de negocio debe estar reflejado en la propuesta de Neotec. Bueno, por dar unos detalles un poquito más allá de lo que es la pura definición, el objetivo es lo que pone ahí, creación y consolidación de nuevos procesos empresariales de base tecnológica, pero no solo el uso de tecnología, sino sobre todo en que la empresa basa su estrategia de negocio en el dominio de conocimientos científicos y técnicos, o científicos o técnicos. Desarrollamos ciencia o desarrollamos tecnología y la ponemos en valor en una empresa. ¿Qué es una empresa? No es una actividad puramente I+D. Aquí lo que hay que justificar es que la empresa va a funcionar, va a tener actividad, va a competir en un mercado, en base a la ciencia o tecnología, que es el valor principal, digamos, el activo principal de esta empresa. Esta ayuda, que es una ayuda de subvención, no hay nada equivalente en todo el Estado español a nivel de ayuda a startups. Es una subvención que llega hasta los 250.000 euros. Se financian 1 año o 2 años de la actividad de la empresa, toda la actividad de la empresa. Y en el caso de que se incluya la contratación de un doctor o doctora, se puede llegar a 325.000 euros. Es una ayuda a fondo perdido de 325.000 euros. Requisitos importantes. Primero, la duración, la antigüedad de la empresa, entre 6 meses y 3 años. Eso ya es un requisito, digamos, que limita la participación en Neotec, y por eso es tan importante conocer esta convocatoria con tiempo, porque esto sale una vez al año exclusivamente, y un año pasa muy rápido y a lo mejor nos hemos pasado ya de la antigüedad. Si nuestra empresa tiene 2 años, se nos ha pasado esta convocatoria y el año que viene nos podemos presentar. La otra requisito importante es que seamos una empresa pequeña y que seamos innovadora. La forma de medir la innovación es bastante fácil, lo tenéis en la convocatoria, vendrá reflejado. Es bastante fácil de justificar en base a la actividad de I+D de la empresa. Pero, sobre todo, el requisito de antigüedad es muy importante, y el otro muy importante también, que la empresa tiene que tener al menos 20.000 euros desembolsados como capital social más prima de emisión. Eso también es un requisito imprescindible. Si no se cumple en el momento de la presentación, el proyecto no se puede evaluar, ¿vale?
esto todos los años nos pasa, lo recalcamos mucho, pero siempre hay alguna empresa que no tiene los 20.000 euros porque no ha dado tiempo o que se ha pasado a lo mejor unos meses de la antigüedad. Gracias. Porque, bueno, es normal, estamos con el día a día y entonces hay que recalcar este tipo de detalles mucho. 20.000 euros, pequeña empresa, que no haya repartido beneficios. Hay una serie de requisitos, pero el más importante son los 20.000 euros y la antigüedad. Bueno, y luego que seamos empresa que hacemos actividad de I+D. Y como concepto de cara a la evaluación y al propio instrumento, esto es un concepto empresarial, no es un proyecto de I+D. Es un proyecto de una empresa que hace I+D, pero realmente lo que hace es poner en marcha una actividad económica. Se tiene que enfrentar a un mercado, a unos competidores, necesita un esquema financiero, unos canales de venta, un equipo suficientemente preparado. En fin, es una convocatoria muy interesante, pero hay que preparar muy bien la propuesta y además una propuesta bastante coherente con lo que es la actividad de una empresa nueva. Bueno, no voy a hacer más ya porque no tenemos tiempo. Haremos seguramente alguna jornada específica online o presencial sobre Neotec. Pero bueno, que lo conozcáis. Me queda un pequeño detalle. No sé cuál es el pequeño detalle. Bueno, esto es una vez al año y saldrá seguramente en abril. Seguramente en la convocatoria. Bueno, ya hemos acabado la fase inicial. Solo tenemos esta ayuda como ayuda específica para startups. A partir de ahora hablamos ya de I+D para empresas que quieren lanzar nuevos productos o nuevos servicios. La empresa tiene que estar en funcionamiento. Este tipo de ayuda es una ayuda financiera, no es subvención, es financiera. ¿Qué significa eso? Que es una ayuda muy interesante, ahora vais a ver por qué, por los detalles, pero que la empresa tiene que tener un esquema financiero que pueda soportar el que le podamos dar un préstamo. Esto es un préstamo. Es un préstamo muy bonificado, con unas condiciones muy buenas, que solo se puede aplicar para actividades de I+D, pero la empresa tiene que devolverlo. Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de tener el esquema financiero suficientemente bien preparado para poder presentarnos. ¿Cuáles son los detalles? Vamos a hablar primero de un proyecto que se llama proyecto individual, de I+D. Esto es para una empresa sola. Es un proyecto que presenta una empresa para hacer actividades de I+D, que tiene una duración normalmente no más de 2 años o 2 años y medio, de cualquier tecnología y de cualquier sector, pero hay que resolver un problema en base a hacer actividades de I+D. Perdona que os estoy... Vale, así. Hay que resolverlo haciendo actividades de I+D. Entonces, este es el típico proyecto de CETI, quizá el 85% de los proyectos de CETI son de esta tipología. Esto es una ayuda parcialmente reembolsable. ¿Qué significa eso? Esto es una ayuda que es una financiación al Euribor, el interés es el Euribor, se fija el día que se aprueba el proyecto y podemos financiar hasta un 85% del presupuesto elegible, o sea, actividades de I+D. El proyecto normalmente dura 2 o 3 años y se devuelve en 10 o 15 años. Esas son un poco las reglas. Se financia hasta un 85% a un Euribor que se devuelve en 10 o 15 años. Pero tiene una característica, además, está bien, ¿no? ¿Se oye? Regular, vale. Pues, y es que aplica el CETI lo que llamamos el tramo no reembolsable. Por esto se llama ayuda parcialmente reembolsable. Porque si os damos 100, nos vais a devolver 100 menos el tramo no reembolsable. Y ese tramo no reembolsable depende de 2 cosas. Del tipo de empresa que seamos, si somos pyme o gran empresa, y de la región, ¿vale? Para Cataluña, para una pyme, esto es un 20%. Es un 20%. ¿Qué significa esto? Que una empresa pyme que presenta un proyecto de I+D nos devolvería solo el 80% de la ayuda que le hayamos prestado, a un interés del Euribor y que nos va a devolver en 10 o 15 años. Este es un poco la ayuda parcialmente reembolsable para presentar un proyecto en base a actividades de I+D. Es así de fácil. Cualquier sector y cualquier tecnología. Es muy flexible esta ayuda. Cuando es una gran empresa, en el esquema anterior no podemos darle un tramo no reembolsable a la empresa grande. Entonces, por eso se definió este instrumento que se llama Proyecto de I+D en Cooperación Nacional. Esto es al menos para 2 empresas, pueden ser 2 pymes. Hoy hemos visto un caso precisamente de un proyecto que eran 2 pymes
pero lo normal es que sea una empresa grande y una pyme. ¿Por qué? Porque la que se beneficia de este instrumento es sobre todo la grande. Se benefician las dos empresas, pero la grande se beneficia en que tiene un tramo no reembolsable para el caso de Cataluña de un 20%. Y para la pyme de un 25%. O sea, la empresa grande devolvería el 80%, la empresa pequeña devolvería el 75%. Por lo demás, son como sumar dos proyectos individuales en un proyecto conjunto, pero que cada empresa tiene su actividad, ¿vale? Y estos son los detalles. Se me olvidó decir antes que los proyectos mínimos de CETI son de 175.000 euros. Esto es importante. Bueno, otra cosa importante, por ejemplo, para ver si somos capaces, al menos en un principio, de poder ser financiados por CETI, es que al menos el 15% del presupuesto lo tenemos que tener cubierto en capital social. Bueno, en recursos propios. Esa es una medida muy rápida para ver si somos capaces, por lo menos, de que el CETI nos valide nuestra propuesta. Si no tenemos esa cantidad, la evaluación va a ser negativa, ¿vale? Aunque el CETI también admite el hecho de que se pueda ampliar capital, pero es una medida muy rápida para saber si estamos dentro del esquema o no de CEDETI, sabiendo que el proyecto mínimo son 175.000 euros. Otro tipo de proyecto de I+D es muy interesante para una pyme, es el proyecto de transferencia Cervera. Esto es cuando un proyecto, una empresa, subcontrata a un centro de investigación, un centro tecnológico, para que realice una actividad al menos del 10% del presupuesto. Básicamente lo está haciendo el centro es transferir tecnología a la pyme. Y el beneficio para la pyme es que el tramo no reembolsable es el más alto que tiene el CETI, que es el 33%. La empresa nos va a devolver solo el 67% de la ayuda si va en colaboración con un organismo de investigación, que tiene que subcontratar, Tiene que subcontratar, ¿vale? Además de eso hay un requisito más, que eso es importante, y es que aquí sí que hay una serie de tecnologías posibles para aplicar, que son todas estas que hay aquí. Si estamos fuera de estas tecnologías, no se puede aplicar el proyecto Cervera, Pero bueno, están cubiertas casi todas, ¿no? Temas medioambientales, de fabricación, temas de economía circular, transporte, movilidad, materiales avanzados, temas de digitales, etcétera. Bueno, estos son los porcentajes máximos de ayudas, pero bueno, podemos decir que llegamos al máximo posible, Y este es un poco el resumen sobre todo de los costes que se pueden aplicar a proyectos de I+D, que son básicamente los recursos humanos, el personal dedicado, las amortizaciones de los equipamientos técnicos necesarios para el proyecto, materiales fungibles, colaboraciones externas, que son subcontrataciones a otros organismos empresariales o de investigación, costes de auditoría, que son obligatorios, obligatoria la auditoría y el coste está cubierto, y hay un 20% de costes indirectos también. Esos son todos los costes que se pueden aplicar a un proyecto de I+D de CEDETI en las diferentes variedades que les he comentado, ¿no? Y como decíamos, el tramo no reembolsable depende de la comunidad autónoma y del tipo de empresa. Para Cataluña, hemos dicho, es un 20% para pymes, y en el caso que vaya una grande y una pyme, sería un 20% para la grande y un 25% para la pequeña. Bueno, a partir de ahí, TRLs mayores de 5, a partir de TRL 6, son proyectos de innovación. Aquí el concepto es uso de tecnología para mejorar procesos o servicios de la empresa. Tecnologías avanzadas, en principio, y, por ejemplo, también los temas de diseño o de digitalización estarían incluidos dentro de esas líneas de financiación. Proyectos de innovación. Vamos a ver un poco los detalles porque hay dos tipologías de proyectos de innovación. La línea LIC y la línea LICA. La línea LIC es digamos, el equivalente a los proyectos de I+D, pero con TRLs más hacia la derecha, a partir del 6. Son proyectos donde se integra tecnología y también es necesario subcontratar seguramente, y también tenemos personal propio que está trabajando, pero no hacemos I+D. Lo que vamos a hacer es integrar tecnología dentro de la empresa, o dentro del proceso, o dentro del servicio que queremos hacer. Los conceptos son muy parecidos a los de la I+D, pero no hacemos I+D. Estamos en TRLs más altos del 5, ¿no?
comentaba que, por ejemplo, los temas de diseño industrial encajan muy bien en esta línea. Los mejora de procesos, cuando no hay I+D, pues también encajan muy bien. Y los temas de digitalización también encajan muy bien en esta línea LIC. La línea LICA es una línea sola exclusivamente para compra de activos tecnológicos, maquinaria básicamente, o maquinaria o activos, para empresas que lo que hacen es ampliar capacidades o diversificar o transformar un proceso propio, industrial. Mejorar, ampliar un proceso industrial, o bueno, un tipo industrial, pues un proceso, o lanzar también una nueva actividad económica. Esto es exclusivamente para compra de activos. Y esta línea, que es muy interesante, solo se puede aplicar en algunas zonas de Cataluña. Por ejemplo, en Barcelona capital no se puede aplicar, porque depende del PIB de la zona, ¿no? Pero bueno, en la mayoría de Cataluña se puede aplicar esta línea LICA. La LIC se puede aplicar en toda Cataluña. Estos serían los detalles. El interés aquí en vez del Euribor es el Euribor más 0,5 o más 1, dependiendo un poco de la devolución, que sean 5 o 7 años. Esta línea va por minimis. El tramo no reembolsable, el tramo no reembolsable es un 7 o un 10%. Y lo mismo, me decía, los costes son los mismos que en un proyecto de I+D. Personal, activos, amortización de activos, no, aquí es compra de activos, aquí directamente compra de activos, subcontrataciones, etcétera, muy parecida. Se me ha olvidado también decir que en todos los proyectos de CDT se puede anticipar un 50% de la financiación. La línea LICA, que es la de compra de activos, pues esta puede llegar hasta 30 millones, fijaros la cantidad. Esta hay que devolverla de 9 a 24 meses. El interés es 0,75, perdón, se devuelve en 9 años y el efecto del instrumento es entre 9 y 24 meses. Y el tramo no reembolsable, que esto es lo más interesante de esta línea, es un 10 o un 15-25. Estamos ya más cerca del 10 ahora, porque esto depende de que podamos emplear fondos FEDER y ya casi no tenemos fondos FEDER. Pero, bueno, al menos un 10% no hay que devolver al CDT de esas cantidades tan importantes que puede haber para la compra de activos, ¿no? Solo para costes de inversión, en temas materiales o inmateriales, Las dos cosas pueden ser susceptibles. Otro tipo de proyectos son los proyectos de cooperación internacional, que no voy a contar porque vais a tener una sesión aquí, creo que en unos días, ¿no? El lunes que viene, ya os lo contarán, pero os explico el concepto. Es colaboración entre empresas españolas y empresas de fuera de España. Se puede colaborar con más de 80 países y, bueno, ya tendréis una sesión específica para que conozcáis qué programas, con qué países se puede colaborar para hacer I+D y transferencia de tecnología. Aquí os daría un resumen de la tipología para que comparéis un poquito, ¿no? Esta última línea de PERTE de salud y aeroespacial ya no se acabó el 31 de diciembre de este año, pero bueno, para que veáis un poco la diferencia entre un proyecto individual, un proyecto en cooperación internacional y un proyecto Cervera. Básicamente suele ser el tramo no reembolsable la diferencia, no hay mucho más, Un poquito más también el porcentaje máximo de ayudas, que en un caso como la transferencia Cervera puede llegar al 90% del presupuesto. Las líneas de innovación, aquí tenéis también un poquito el resumen, Lo anterior era I+D, esto es innovación, y veis un poquito aquí los detalles. Bueno, esto es para que lo estudiéis con tranquilidad. Aquí, como hemos visto, el interés es un poquito mayor que el del proyecto de I+D, pero aún así bastante razonable. ¿Cómo funciona la ayuda al CDT en este tipo de programas o de instrumentos? Pues hay una fase que la empresa puede ir presentando el proyecto, puede ir trabajando a nivel online hasta que lo presenta. En el momento que lo presenta es el T igual a 0, ¿no? Ahí empezaría el efecto incentivador, o sea, un proyecto no puede empezar antes de ser presentado, teóricamente, por tanto no se puede presentar ninguna actividad antes de que se presente la solicitud, eso es importantísimo, lo tengáis en cuenta, es un tema administrativo, pero es muy importante. Hay un periodo de evaluación que dependerá mucho del momento. Ahora a principios de año es un momento muy bueno para presentar proyectos, hasta junio,
porque luego bueno, empieza a haber mucha actividad y ya se retrasan los tiempos. Esto funciona en formato FIFO, los primeros que entran son los primeros que salen, ¿eh? La evaluación puede durar entre 3 a 6 meses, normalmente no llega a 6 meses, pero podría ser en algún caso. Al final se firma un contrato se hace una evaluación y se firma un contrato entre la empresa y el CDTI, ¿eh? Donde vienen todos los requisitos y todos los detalles de cómo va a ser la financiación, los calendarios, etcétera, ¿no? Obligaciones y derechos de cada una de las partes, ¿eh? Ante notario, o sea, esto es un contrato ante notario. El proyecto dura una serie de años, que normalmente, perdonad, no son más de 2, me falta ahí, bueno, la parte de desarrollo del proyecto, arriba, después de la evaluación, y después llega el periodo de carencia de evolución, que son 10 o 15 años, en función de lo que haya decidido la empresa, ¿eh? Eso lo decide la empresa, 10 o 15 años de devolución. Así como funcionan las líneas abiertas, las ayudas parcialmente reembolsables. Pero vamos a contar muy por encima las que ya son de subvención. Una primera fue Neotec, os la he contado aparte porque, digamos, es muy especial y es una fase muy importante para las empresas, las startups. Y luego tenemos varias líneas de subvenciones que cada año han ido variando. El último año y este año se van a repetir, van a ser una de proyectos STEP, pero solo para Interconecta STEP, que son entre varias regiones, pero Cataluña no puede participar, porque son fondos FEDER y lamentablemente, no, como empresa no podéis participar, los centros sí podéis, pero las empresas no. Va a haber una, que lo van a contar el lunes, y no global, para proyectos tampoco podéis, internacionales, también es FEDER, Neotec, que sí, la de Centros Cervera, red de centros, y una de misiones que tiene varias líneas que no están todavía prefijadas este año. Los proyectos de misiones son proyectos en cooperación, sectoriales, con alta implicación también de organismos de investigación y muy definidas las líneas, y como os decía, este año aún no están definidas. Sí, vale. Y luego tendríamos el tema de Eurostar, que también os contarán el lunes, que ese también es una convocatoria de subvención para los proyectos Eurostar. Y algunos para una Seranet, que también hay todavía del CDTI. Este año aún no está cerrada la convocatoria de ecosistemas de innovación, una línea muy especial para colaboración también entre comunidades autónomas, pero esta no es una línea de I+D. Esto era para definir roadmaps de tecnología, digamos, para luego desarrollar actividades de I+D. Y por comentaros, también la línea de capital riesgo que se llama Invierte, con 2 Ns. Esta línea es una línea especial de CDTI que tiene varios programas diferentes. Al final, como conclusión, son una serie de fondos especializados para apoyar a empresas en diferentes fases. Hay algunos especializados en empresas más tipo startup, otras en deep tech y otras más genéricas, ¿vale? Y además normalmente hay bastantes fondos especializados. La gestión es directamente con el fondo, pero que lo conozcáis es que existe esta posibilidad y que hay bastante dinero en estos fondos. Bueno, por ver algunos detalles de Cataluña, pues la participación catalana suele ser la más importante dentro de las regiones españolas de cara a CDTI. Hay algún año que puede variar un pelín, pero bueno. Y aquí tenéis un poco de resumen de todos los proyectos, la tipología de proyectos donde participa Cataluña según los años, ¿eh? Bueno, veis que es muy grande. Había bajado un pelín hace 2 años y volvió a subir otra vez el año pasado. Son cantidades muy importantes, ¿eh? En cuanto a número de proyectos. Pues fijaros, el año pasado fueron 290 proyectos el año pasado, ¿eh? Y en los últimos 5 años, pues 1.700 proyectos, ¿eh? De todas las tipologías, aquí están todos. Están los de Neotec, están los Cervera, están ha habido algunos programas específicos que ya se han vuelto a lanzar, por ejemplo, temas de automoción, de aeronáutica, ha habido los temas de emisiones, hubo uno de emisiones chips que también tuvo mucha participación catalana, hubo un año también una convocatoria audiovisual que también hubo mucha participación, pero bueno, los genéricos, que son emisiones, Neotec, etcétera, pues mucha participación siempre. Y los proyectos de I+D, si os fijáis, cada año pues son 80 o 90 proyectos de I+D. Y proyectos Cervera también. Esto es el presupuesto
el presupuesto financiable y el financiado, ¿vale? La barra azul sería el presupuesto total de los proyectos y la barra morada sería la financiación, ¿eh? Veis que el año pasado ha vuelto a subir respecto al año anterior, al año 24, ¿no? Bastante, y está del orden de 240 por ahí millones de euros o así. Bueno. Ya para terminar, esto es un poco, el CETI después de los proyectos hace un estudio, primero individualizado y luego hace una monitorización de los programas y saca una serie de conclusiones. Esto es un resumen muy ligero de conclusiones. Si os interesa mucho, tenemos unos informes en la web de los diferentes programas, de Neotec, de los programas europeos, de los proyectos de I+D también. Es muy interesante por si queréis ver un poco la casuística y los detalles, quién participa más, el efecto que tienen las empresas, etcétera, ¿no? Pero esto es un resumen, ¿no? Un resumen que a mí me parece muchas veces muy útil. Por ejemplo, este de que la innovación se suele realizar en producto o producto más servicio. Esto es una conclusión de los proyectos CETI, no tiene por ser generalizable, digamos, pero en el caso de los proyectos CETI es así. La innovación en producto solo o producto más servicio. Otro dato importante es que el efecto del proyecto, ¿no? Después del proyecto llega la comercialización y lo que nos dicen las encuestas y los estudios es que a corto plazo se genera una comercialización como novedad en el mercado. O sea, es verdad que estos productos son innovadores porque llegan al mercado como un efecto de novedad. Y también que se refuerzan las redes comerciales de las empresas que participan en este tipo de proyectos. Otro tema muy interesante es la cooperación, sobre todo con proveedores como socios más frecuentes. Bueno, no es de extrañar, pero bueno, hay colaboración entre empresas equivalentes, pero muchas veces también con los propios proveedores. Que después de los proyectos existe una expectativa de crecimiento en ventas, en exportación e inversión, que se crea empleo, especialmente en las líneas de I+D, y se mejora la capacidad innovadora. Y luego el tema que no he dicho, se me ha pasado, deducción fiscal por I+D. Los proyectos de I+D se caracterizan porque se puede hacer deducción fiscal. El CETI emite un informe ex ante sin coste para las empresas que presentan un proyecto de I+D, bueno, que se aprueba el proyecto de I+D, que pueden utilizar luego para deducción fiscal. Y esto es un valor que, además de la propia ayuda directa, os puede valer para mejorar un poco el ratio en cuanto al esfuerzo que supone una financiación, teniendo en cuenta que desde luego se llega antes al mercado y se pueden hacer actividades que de otra manera a lo mejor habría que dejarlas un poco de lado, ¿no? Pues yo creo que aquí nos quedamos y nada, muchas gracias. Bona tarda. Bueno, a veure, supongo que ve a continuació. Bueno, jo soc el Joan Comas, parlarem una mica del suport d'acció a la R+D amb els programes i eines que avui en dia tenim. Parlem de què és acció, quin és el programa de suport a la R+D, programa de projectes de R+D empresarial, què fem per donar suport a aquestes activitats i farem una mica de pinzellada de tecnologies rellevants per enllaçar amb el que veurem després al final o quan acabi aquest primer bloc de la jornada. Bueno, com ja sabeu, Acció és l'agència pública de la Generalitat. Estem orientats a facilitar el creixement i la competitivitat de les empreses catalanes, recolzant-nos en la innovació, la internacionalització i l'estratègia empresarial. Som més de 500 persones, tenim oficines arreu del món i fem un acompanyament a empreses catalanes durant l'any que ronda els 40.000 acompanyaments. També acompanyem a projectes i empreses perquè facin aquests projectes de R+D, orientats en temes de transformació verda i ús de tecnologies avançades, obertura de filials a l'estranger i atracció d'inversions. Tot això buscant que hi hagi un impacte rellevant en l'entorn. Resumint una mica el que fem, bàsicament connectem, per això tenim oficines a diferents territoris i a nivell internacional, ajudem a les empreses amb la millora de competitivitat, fem moltes activitats de capacitació i inspiració, jornades, sessions, tallers, etc. I pretenem, i fem bastant, acompanyar l'empresa en els àmbits en què ella necessita
créixer per tornar-se més competitiva. I aquí orientem molt la innovació, internacionalització, finançament, apropament a tecnologia, etc. Entrant ja una mica en el programa de projectes d'R+D empresarial, que és una mica on focalitzem els nostres esforços per dinamitzar l'R+D, expliqueu-vos que des de fa bastants anys fem servir una línia d'ajuts orientada a recolzar econòmicament projectes d'R+D, que bàsicament consisteix en ajuts a fons perdut, que són orientats a executar projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental que tinguin risc i que a l'empresa li suposin un progrés tecnològic i que es facin aquí a Catalunya. Lligant una mica amb el que explicava l'Emilio, situem aquestes actuacions en l'escala de maduresa de les tecnologies. Aquí estem recolzant projectes que tenen una base o un pal de paller tecnològic i en els que es fa evolucionar en forma de progrés aquesta tecnologia, fent-li incrementar el seu nivell de maduresa i movent-nos amb una escala de TRLs que ens situaríem entre el TRL3 i el TRL7. Això és bàsicament el que dona cos a l'ajut que fem als projectes d'R+D fets per empreses catalanes. És una línia d'ajuts que portem desenvolupant des de fa bastants anys i que ens està donant bastants èxits i bastants bons resultats. És una mica, en concepte dels projectes que recolza, s'assimila una mica als PID del CDTI, tot i que les condicions de finançament i d'ajut són diferents. Nosaltres parlem d'ajuts a fons perdut, el CDTI, tot i que té una part no reembolsable, s'orienta més a ajuts en forma de préstec. Aquests projectes que recolzem són projectes de lideratge empresarial. Són projectes on l'empresa catalana és qui fa de motor del projecte i que ha de ser una empresa que estigui establerta a Catalunya, que tingui una certa antiguitat, que tingui com a mínim 2 anys de vida, que hagi passat la primera fase d'arrencada i creixement o estabilització del que és l'empresa. Si pensem en una startup, que hagi passat aquesta primera fase de consolidació i de primer creixement, i que tingui algunes formes jurídiques concretes que el que ens fan és orientar-nos molt a empreses que són entitats amb activitat econòmica, afany de lucre, i aquí escollim o ens focalitzem aquestes formes jurídiques que veieu a la diapositiva. Són projectes que han de tenir un lideratge empresarial, però que no tenen per què ser iniciatives que siguin fetes per una sola empresa. De fet, el que busquem és que hi hagi activitat col·laborativa, que les empreses facin els projectes amb altres empreses o amb agents del sistema, de l'ecosistema d'innovació, on tenim entitats acreditades amb l'acreditació Tecnio, que les diferencia com a entitats que tenen capacitat de desenvolupament de tecnologia de caire diferencial i que estan ubicades totes a entitats universitàries catalanes. Són grups de recerca de les universitats. Amb aquesta geometria que veiem aquí, amb aquesta mena de sistema solar, hi ha múltiples combinacions de com han de sortir aquests projectes. Empresa catalana que ho fa ella sola, empresa catalana que s'associa amb una altra empresa, empresa que s'associa amb un centre desenvolupador Tecnio, sigui el que sigui, però que sempre hi hagi un soci empresarial portant una mica la veu cantant del projecte. Hem parlat d'agents Tecnio com a desenvolupadors de tecnologia diferencial, que aquí actuen, com he dit, grups que desenvolupen tecnologia, que estan reconeguts com a diferencials a l'hora de fer aquests desenvolupaments tecnològics i que el que volem és que transfereixin aquest coneixement a l'activitat empresarial. Per això els permetem i estimulem a que facin projectes de manera conjunta. Al final, tot aquest programa el que busca és que s'incrementi la inversió amb R+D. Volem fer créixer el percentatge d'inversió R+D respecte al PIB del país. És un indicador de competitivitat clau i que amb aquesta mena de programes volem que es sumi en aquesta despesa, que es mobilitzi aquesta inversió privada amb R+D, atacant contra aquest increment de percentatge de despesa en I+D, que hi hagi transferència de coneixement. Per això contemplem la possibilitat i estimulem que els projectes tinguin component de treball conjunt i que participin desenvolupadors de tecnologia que puguin fer arribar
aquest coneixement a l'empresa i hem pogut veure que els ajuts aquests tenen un efecte incentivador clar. Hem vist què els hi passa als projectes que són bons però que no obtenen finançament. Hem vist que molt pocs acaben fent-se, concretament un 3%, és a dir, està clar que amb l'estímul econòmic es fan, sense l'estímul costa molt, i també busquem que hi hagin impactes positius en temes com és la generació d'ocupació o les inversions que es puguin generar a posteriori al projecte i amb increment de vendes quan els productes o processos desenvolupats som capaços de fer-los arribar al mercat. Mirant una mica enrere, tot i que el programa d'ajuts a l'RD el vam començar el 2007, ens hem focalitzat en el període 2022-2025, que és en els anys on portem una certa estabilitat en quant a pressupostos disponibles, i aquí els resultats, la veritat és que són bastant interessants en termes de participació i en termes d'inversió mobilitzada. En aquests 3 anys hem rebut gairebé 1.000 projectes, 1.000 sol·licituds, 988, que les feien 1.500 sol·licitants, és a dir, hi havia un bon nombre de projectes fets de manera conjunta, que és el que buscàvem, i tots aquests projectes, la suma dels seus pressupostos portava implícita una mobilització i inversió de l'ordre dels 300 milions d'euros. Després de valorar totes aquestes sol·licituds i actuar amb els pressupostos que tenim disponibles, hem aconseguit aprovar 244 projectes, hem donat ajut a 244 projectes, on hi havia gairebé 455 participants, on podeu veure que hi havia empreses i tècnico, i al final hem atorgat 45,7 milions d'euros d'ajut que han servit per mobilitzar 76,36 milions. Mirant els resultats de l'any passat, també vam tenir una alta demanda, 280 expedients, 442 sol·licitants, podíem mobilitzar 86 milions d'euros i al final vam aconseguir aprovar 40 projectes on hi havia 73 participants, vam entregar 8 milions d'euros d'ajut i se'n van mobilitzar 13. Com podeu veure, són convocatòries molt competitives. De 280, al final n'aconsegueixen obtenir ajut només 40, perquè els projectes tenen molta qualitat i també perquè la limitació pressupostària tampoc ens permet anar massa més enllà. Entrar una mica en els serveis de suport, nosaltres el que fem des d'aquí és intentar canalitzar o ajudar les empreses a estructurar bé aquests projectes d'innovació que tenen. Ho deia el Joan Romero al principi. Si teniu idees, si teniu projectes, si teniu coses sobre la taula, ens podeu preguntar i tractarem d'orientar-vos cap on està la millor manera de finançar-los o de trobar recursos que puguin fer que aquell projecte pugui tirar endavant. Podem parlar de finançament, podem parlar de socis, podem parlar de finançament en altres administracions que no siguin la nostra, com per exemple el CDT, o podem buscar una mica tota aquesta sèrie de recursos que poden ser d'ajut pel projecte. En la diapositiva hi ha un enllaç a aquest servei d'assessorament on les empreses ens podeu adreçar les vostres idees i podem fer aquesta mena d'anàlisi. Bàsicament en aquest servei, com deia abans, us ajudem a trobar tendències tecnològiques, a estructurar aquests projectes tècnics i a identificar possibles socis o tot allò que són recursos o coses que poden fer que el projecte tiri endavant. Repetim aquí la diapositiva aquesta, això ho tindreu, qualsevol idea, entreu-la per aquí i amb el nostre equip la podem canalitzar i donar-vos un assessorament personalitzat per tirar endavant aquesta cerca de recursos per estimular el projecte. I per últim, ja acabo, vaig ràpid perquè no anem massa bé de temps, parlar-vos de tecnologies rellevants. Això enllaça una mica amb el que veurem després quan s'acabi aquest bloc, on s'explicaran determinades tendències o aspectes tecnològics. Tenir identificades quines són les 10 tendències tecnològiques que ens esperen pel 2026. Això està publicat al web d'Acció i és fruit d'un estudi que ha fet els nostres companys de la Secretaria Executiva. I també hem vist com es reparteix el pastís, o sigui, els projectes que han rebut recolzament, quines són les seves temàtiques tecnològiques. La transformació verda, la salut, la digitalització, la resiliència industrial, i hem escollit per cadascun d'aquests, o per gairebé cadascun d'aquests blocs en què versen els projectes, alguns exemples de tecnologies que il·lustren una mica aquesta divisió.
Parlarem de descarbonització, de fermentació de precisió, de materials de frontera i nanosatèl·lits i d'arxivística i quàntica. Són tecnologies que enllacen una mica amb el que heu vist. Ens ho explicaran empreses que explicaran aquestes tendències i pot il·lustrar una mica el que acabem buscant recolzar amb aquesta mena d'instruments d'ajut. I res més per la meva part, passarem al bloc següent. He anat una mica ràpid perquè estàvem malament de temps. Gràcies. Gracias, Joan. Gracias, Emilio, por vuestras explicaciones de instrumentos. Creo que habrán generado muchas dudas. Os animamos a seguir preguntando y apuntando aquí en la sala para después hacerlo extensivo a nuestros participantes o ponentes inicials. Ara, a continuació, volem donar pas a una taula rodona. Hem convidat a 2 empreses. Estic especialment contenta perquè compartiran amb mi espai de temporal 2 noies. Ens ha costat un temps aconseguir aquest concepte des del punt de vista que siguin 2 dones, no? I creiem que són 2 casos, 2 empreses força representatives del teixit industrial català, d'usuaris no recurrents, sinó quan allò ho necessita i el projecte d'R&D o la innovació que estiguin desenvolupant ho necessiten, s'aproximen a les administracions públiques per poder donar un suport, impuls en el seu projecte. Vull convidar aquí a seure amb mi a la Núria i a l'Ester. Mentre les presento, elles van pujant i agafareu un micro. M'acompanyen primer la Núria Creus, que és directora tècnica i doctora en enginyeria, porta més de 10 anys a Tradeve, Environmental Service, i actualment és la responsable del departament tècnic aquí a Espanya, França i Itàlia. Per tant, té un recorregut també a concepte internacional molt interessant i que el seu objectiu prioritari és donar suport a la participació de la innovació en el camp de la gestió dels residus. Però no menys important, també una startup, en aquest cas nos acompanya Esther Caballero, CEO de la empresa Hire Up Láser, que Esther es licenciada en periodismo, por tanto aquí Nuria, entre dos, digámosle, del mundo de la tech, de tecnología e ingeniería, delante de Nuria seguro que podemos aprender mucho, de Esther, por parte de la Universidad de Nebrija, especializada en gestión empresarial y comunicación estratégica por parte de IES y consta de un recorrido muy largo en 20 años implicada en estrategia y comunicación. Actualmente, como he dicho, es CEO de la empresa Hire Up Láser y mientras también combina con otras actividades de mentoring en el campo de SADE. La empresa Startup es una empresa fundada en Barcelona en el 2022 y que básicamente desarrolla productos sanitarios nacidos de la propia experiencia personal. Ya no explico más porque ahora seguro que Núria y en el caso también de Esther nos cuentan más. Benvingudes. Gràcies. Us animaré que quan contesteu aproximeu, sobretot per als que estan en streaming, que ens segueixin d'una forma acurada. Com és normal amb les taules, tinc algunas preguntas per fer. Iré combinando catalán-castellano, intentaré no ser muy pesada desde el punto de vista de cambio de idioma, pero lo intento. Primero, quizás para cualquiera de las dos, com podríeu explicar breument en què consisteix la vostra empresa, tot i que ja us hem fet una petita introducció, i quin és el focus tecnològic, perquè, com bé han dit els nostres ponents, el nostre focus de les línies de recerca i desenvolupament, no només d'acció, sinó també del CDT, és la tecnologia en el seu ampli espectre i d'alguna manera també com focalitzem aquesta tecnologia automàtica en el qual els vostres projectes de recerca i desenvolupament i que d'alguna manera també teniu en marxa, quins d'alguna manera, i després com treballeu aquests objectius de recerca i desenvolupament per tal que estiguin alineats una mica amb aquesta visió, aquesta missió que té la pròpia companyia. No sé, Esther o Núria? Venga, Núria. Pues empiezo yo. Venga. Yo trabajo en Tradeve. Tradeve es un grupo empresarial catalán con proyección internacional y dentro de Tradeve trabajo en Tradeve Environmental Services en el departamento técnico
En Tradeve Environmental Services, como Sandra ha dicho, nos dedicamos sobre todo a dar respuesta a medioambiental, a solicitudes de nuestros clientes y, en particular, a gestionar residuos, sobre todo industriales peligrosos. Entonces, como nos dedicamos a residuos e industriales, nuestros proyectos de I+D normalmente lo que intentan es resolver el buscar nuevas tecnologías para incrementar la valorización de estos residuos, ya sean residuos existentes que ya tenemos o nuevos nichos como baterías, palas eólicas, etcétera. Y luego también a buscar tecnologías para tratar residuos industriales complejos. Es una utopía pensar que todo se puede valorizar, eso no es cierto. Hay una parte que nunca podremos valorizar y hay que buscar los tratamientos más adecuados para ellos, como por ejemplo todos esos residuos que tienen contaminantes orgánicos persistentes. Para alinear nuestros proyectos de I+D con lo que la empresa quiere, pues no decidimos solos en el departamento técnico lo que vamos a hacer, sino que vamos de la mano de negocio. Siempre se decide en cooperación con el departamento comercial y de operaciones. Esther, ¿qué nos dices? Pues como ha dicho Sandra, nosotros somos una startup nacida en 2022 para desarrollar dispositivos de regeneración capilar basados en fotobiomodulación, que es una tecnología que se conoce desde la década de 1960 como válida para regenerar el folículo piloso cuando se está muriendo. Todas las academias de dermatología de Europa y de Estados Unidos la consideran válida para este propósito, pero digamos que está todo por investigar con esta tecnología, porque básicamente se basa en diferentes parámetros como son la longitud de onda, la potencia de salida de la energía del láser, la duración de la exposición de la energía al folículo piloso. Creo que esta imagen que tenéis aquí refleja bastante bien lo que hacemos. Y todas esas combinaciones de parámetros, digamos que están por investigar. Nosotros no es que nos hayamos sacado de la manga una combinación de parámetros que sepamos desde cero que es eficaz, sino que nuestro director técnico lleva peleándose con esta tecnología los últimos 20 años. Y para desarrollar nuestros dispositivos médicos partimos de un dispositivo de uso cosmético que ya han utilizado más de 40.000 personas en España. Con lo cual sabemos que las combinaciones de variables que estamos utilizando pues son eficaces. Pero, como he dicho, es una tecnología en la que está todo por investigar y aquí entran nuestros proyectos de investigación. Por ahora hemos desarrollado un dispositivo médico que está en fase clínica, en estos momentos en ensayo clínico en el Hospital Sant Pau. Y el objetivo es que este dispositivo sirva para todo tipo de pacientes, porque en estos momentos solamente sirve para pacientes caucásicos, para pieles claras como las nuestras. Pero si lo quieres aplicar a indios, personas de Oriente Medio, negros, es totalmente inviable. Y además, por ahora somos hardware, pero el objetivo es que todos estos proyectos de investigación nos permitan desarrollar un software que ayude a dermatólogos y profesionales sanitarios a modificar esos parámetros, esas variables, con el objetivo de personalizar el tratamiento para cada paciente, para cada tipo de alopecia, para cada grado de alopecia del paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Dermatología personalizada. Dermatología personalizada, efectivamente. Fantástico. Sigo contigo, Esther, si te parece. Una empresa pequeña, ¿no? Que en este caso pues sois muy dinámicos, ya lo has dicho, llevamos mucho tiempo, mucha implementación, mucha implicación, ¿no? Nos comentábamos de carácter personal, ¿no? Por situación, ¿no? De algunos de los emprendedores. ¿Cómo de alguna manera, en este caso vuestra compañía, qué acciones priorizáis, ¿no? Para adaptaros a estas necesidades y a este mundo cambiante propio de la startup, ¿no? Una startup, wow, como no corra, quizás alguien le quita algo en el mercado, ¿no? No sé. ¿Y qué retos, ¿no? ¿Y qué retos os afrontáis? Y es más común, ¿no? A la hora de implementar
implementar una I+D, ¿no? Porque, claro, parece muy fácil, ¿no? Todos, que yo creo que todos los que están aquí en la sala, porque muchos os conozco y seguro los que estáis en streaming, pues implementar una I+D hasta el final, pues no siempre llega no llegamos al éxito, ¿no? No sé, Esther, ¿cómo lo ves? Sí, nosotros podemos ser muy dinámicos, pero el sector en el que operamos, desgraciadamente, no lo es. Tened en cuenta que nosotros nacimos en junio de 2022 y nuestro primer dispositivo saldrá a mercado en el segundo semestre de 2027. Habrán pasado 5 años y eso que partíamos de un dispositivo cosmético que ya sabemos que funciona. Pero por muy ágiles que queramos ser, la normativa es la que es. Y por eso nosotros priorizamos aliarnos siempre con otros actores que tengan experiencia en dermatología. Por ejemplo, tenemos un proyecto financiado gracias al programa de I+D empresarial de Axio con la Universidad Pompeu Fabra, con el técnico de la UPF que es Simbio, que es un referente en investigación en dermatología en España y en Europa, ¿no? Para nosotros aliarnos con ellos era crucial, porque en un proyecto de investigación de 3 años, si encima no sabes cómo se comporta la piel y el folículo piloso ante diferentes fuentes de energía, pues hay un riesgo de destrucción, ¿no? Digámoslo así. Exacto, de obtener pocos resultados. Y por otro lado, en ensayo clínico nos hemos asociado con el Hospital Sant Pau, que también es referente en dermatología, especialmente en el tratamiento de la psoriasis, y ellos querían expandir sus conocimientos a tricología, que es en realidad nuestro campo, que es el campo que estudia las patologías del cabello. Entonces, para nosotros siempre ha sido vital aliarnos con referentes en dermatología que minimicen el riesgo de los proyectos de I+D. Y después, obviamente, la financiación, ¿no? Obtener financiación para estos proyectos es clave. A nosotros nos cuesta exactamente lo mismo que a una gran multinacional sacar un dispositivo médico a mercado. Estamos hablando de no menos de 1 millón de euros, que es exactamente lo mismo que va a hacer una multinacional. Gracias, Esther. En el caso de Tradeve, ¿no? Ecoimsa, que somos una empresa, no lo he dicho, pero tiene muchas divisiones, quizás llegar a conclusiones, priorizar proyectos, pues quizás no es tan en primera persona, sino que está un poco diluido, tú misma lo has dicho, ¿no? De comités, de gente de dirección, de gente de negocio, que no siempre entiende de la técnica, ¿no? Y que a veces te es difícil. De alguna manera, ¿cómo dais ¿qué importancia tiene para vosotros esta planificación, esta organización estratégica para desarrollar nuevos productos? ¿Cómo le planteáis, ¿no? O ¿cómo lo hacéis, ¿no? ¿Cómo llegáis a decir, sí, vamos a presentar un proyecto en el CDETI con la probabilidad de que nos lo financien o no, ¿no? O Axio, ¿no? ¿Cómo lo hacéis, Nuria? Como has dicho, nosotros tenemos nuestro plan estratégico y los proyectos de R+D+IT tienen que estar alineados con este plan. Al final, el dinero es finito, como ha dicho Esther. Y para todos, ¿no? Para sea todos, grande o pequeña. Y pues el dinero en una empresa multinacional pues compite con inversiones de expansión, inversiones de adquisición, inversiones en desarrollo de los procesos ya existentes. En cosas de corto y cosas a largo. En ¿no? cosas más de corto. Y entonces las cosas que van más a largo tienen que estar consensuadas y hay que ver que tendrán un retorno. A poder ser un retorno grande y lo más cercano posible para conseguir que la empresa invierta sin disponer de financiación o subvenciones externas. Entonces, para nosotros también es importante que en esos proyectos... Haces una precandidatura interna, ¿no? Tal cual, hacemos una precandidatura interna. Sí, sí. Bueno, es un tema bastante común en las empresas multinacionales, ¿no? Normalmente, donde la decisión es compartida, ¿no? Que choca con una startup que quizás se lo marca el mercado, ¿no? Quizá, y que la agilidad, todo y que el sector sea más lento, ¿no?
pero no te toca otra, ¿no? Seguir invirtiendo. En línea de esto, ¿no? Un poco, ya lo comentabas antes, Esther, ¿qué importancia tiene esta financiación? Antes me ha gustado una conversación que has tenido con Joan Romero, ¿no? Que decías que el efecto tractor propio de los proyectos, ¿no? De la financiación pública, ¿no? No sé si nos lo puedes expansionar o cómo han influido este apoyo por parte de CEDETI, que sabemos que vienes, ¿no? Un poco vuestra trayectoria, creo que es interesante también compartirla. En una startup, la financiación pública es la diferencia entre todo o nada. Os voy a dar 2 ejemplos. Nosotros, cuando recibimos el programa Neotec de CEDETI en el año 2024, éramos 3 personas que llevábamos sin cobrar 3 años y poniendo de nuestro dinero todo lo que era necesario para desarrollar el prototipo, porque había muchas cosas que no podíamos hacer internamente. Tenemos previsto terminar este año con 8 personas y apenas 9 meses de sacar a mercado nuestro primer dispositivo. Entonces, esto demuestra el efecto incentivador que puede tener una ayuda como el programa Neotec del CEDETI, especialmente en el sector sanitario, ¿no? Porque... Bueno, yo diría que en todos, si preguntáramos aquí en la sala seguro que hay, pero es verdad que el sanitario quizás el tiempo, ¿no? de llegada a mercado es los tiempos más de llegada largo, a mercado ¿no? son muy largos y somos muy intensivos en capital, con lo cual... Capital humano sobre todo, ¿no? Y terceros. Bueno, todo, sí, es igual. Intensivos económicamente. Recursos financieros. Sí. Y el segundo ejemplo que os daría es el de nuestro proyecto de investigación con la UPF, que ha sido posible gracias al programa de I+D empresarial de Acció y que nos ha permitido adelantar 4 años el desarrollo de nuevos productos, porque ahora somos hardware puro, pero aspiramos a ser software puro. Y como tenemos que investigar diferentes combinaciones de variables en diferentes fototipos, crear con eso una biblioteca que permita a profesionales sanitarios adecuar las variables a la tipología de alopecia de cada paciente, pues necesitamos empezar ya. De otra manera, lo que hemos empezado el año pasado, lo hubiéramos empezado en 2028 con vistas de salida a mercado 2032-2033, con lo cual ahora hemos bajado, pues eso, 3-4 años. 3-4 años, es fantástico, me ha gustado esto de los 4, me ha encantado. Sí, es que claro, lo vamos a decir a los de comunicación. En nuestro sector todo se mide por lustros. Sí, bueno, eso es verdad. Sí. Bueno, fantástico, gracias. En el caso de Nuria, ¿no? Una empresa con proyectos, ¿no? que tenéis en marcha, antes lo has comentado, en el eje de residuos. ¿Cómo seleccionáis las tecnologías objeto de los proyectos de alguna manera, ¿no? ¿Hacia dónde vais a dónde vamos a poner esta planificación estratégica? ¿Cómo los vamos a encajar y cómo los detectáis de alguna manera, ¿no? Y sobre todo si quisieras compartir algún consejo asociado a posibles empresas que estén preparando proyectos de I+D, un poco asociado a vuestra experiencia. A ver, nosotros los proyectos de I+D que desarrollamos responden a retos concretos que tenemos en la empresa. Propios. Propios. Dificultades. Sí, dificultades actuales, dificultades que preveemos por normativa que se va a aplicar de manera reciente o evolución del propio mercado. ¿Cómo buscamos estas tecnologías que nos pueden responder a los retos que tenemos? Hacemos vigilancia tecnológica del mercado, estamos en contacto muy directo con los centros tecnológicos y con las universidades, luego somos parte de muchos clústeres. Del ecosistema, ¿no? Del ecosistema, agrupaciones sectoriales y participamos en ferias y en congresos. Así es donde vemos la tecnología más rompedora que evaluamos si esta puede responder a los retos que tenemos. Consejos. Que una tecnología esté muy de moda y sea muy rompedora no significa que sea tu solución o que sea la solución a tu problema. Luego, también empezar pequeño, es decir, mejor validar si esa tecnología, escaleras, ¿no? si esa tecnología puede responder a tu reto en TRL3 que empezar ya un 7 y darte el gran ostión. Es decir, empieza pequeñín y ves subiendo.
Y estos son mis consejos principales. Esther, tú ibas diciendo que sí. ¿Quieres Sí. complementar No. o te sientes identificada o quieres Sí, añadir coincido algo? totalmente con lo que ha dicho Nuria. Yo simplemente destacaría un par de ideas, ¿no? Que para que un producto sea exitoso tiene que ser innovador, obviamente, pero tiene que generar impacto, ¿no? O sea, innovación sin que sea trasladable a producto Ya. es una Bueno, es quimera. muerte, ¿no? Es una Sí, quimera. claro. Sí, pero Sí, todavía hay, ¿no? pero todavía Todavía hay hay. bastantes. Sí. Y producto que no genere un impacto claro en la sociedad, nosotros nos consideramos compañía de impacto, entonces para nosotros esto es obvio. Sí, cada Pero- vez es más importante esto, sí. pero no Impacto para social. todos, ¿no? Entonces, Pues- que más de esté orientada a resultados. A resultados, sobre todo, ¿no? Y con una visión de impacto medio-largo plazo, dependiendo del riesgo que pueda asumir la compañía, ¿no? Y la situación ¿no? del propio entorno. Ya para ir concluyendo esta parte, sobre todo para dar paso a las dudas que puedan tener tanto los de aquí como las personas que nos siguen en streaming, ¿cuáles consideráis, cualquiera de las dos o las dos, cuáles serían los aspectos claves o ideas principales que destacaríais a la hora de preparar un proyecto de I+D para presentarse a una convocatoria pública, ¿no? Que un poco es lo que nos han explicado hasta ahora CEDETI y de alguna manera, si para obtener una tasa de éxito mejor, ¿no? Podéis compartir. ¿Empiezas tú? Venga, Nuria. A ver, lo primero es leerse bien la convocatoria, como han dicho, y que el proyecto realmente esté dentro del marco de la convocatoria. Sí. Una vez se ha hecho esto, yo creo que para que un proyecto tenga éxito, como ha dicho Esther, tiene que solucionar un reto y este reto tiene que tener un impacto y tiene que ser tanto técnica como económicamente viable. Y esto tiene que quedar Claro. bien explicado en el propio proyecto. Luego, el equipo que desarrolla el proyecto tiene que tener know-how suficiente, tanto a nivel de Capacidad, mercado, ¿no? La empresa debe tener capacidad, equilibrado. suficiente. El equipo puede ser un consorcio, puede Sí, es ser igual. con quien seas, es decir, pero tienes que tener capacidad de análisis de mercado de la tecnología. Luego tienen que haber, para mí, un calendario y un presupuesto que sean lógicos. Y el proyecto tiene que tener unos objetivos que sean medibles. A partir de ahí, pues ya... Bueno, y la garantía de esté poderlo bien- pagar, ¿no? eso Por parte se de la pres- empresa, que esté seamos- alineada la eso se estrategia, presupone. ¿no? Se presupone. Eso se presupone. Esther, Sí, yo añadiría consultar al equipo de Axio, al equipo de CEDETI. Nosotros hemos tenido una experiencia realmente buenísima pongo el ejemplo del equipo de Axio, porque siempre han sido muy, muy honestos, muy directos con nosotros. La primera vez que tocamos a su puerta pretendíamos optar al Startup Capital y con toda sinceridad nos dijeron, mira, por el estadio del proyecto no encajáis, ¿no? Como yo soy muy vasca, muy testaruda, lo hice, pero no con el objetivo de bueno, curva de demostrar- aprendizaje, ¿no? Siempre está bien. Efectivamente, fue como aprendizaje. Pero es un ejemplo, ¿no? de cómo cada vez que tocamos a vuestra puerta nos orientáis sobre aquellos programas que encajan mejor para cada fase de la vida de la empresa. En el caso de I+D empresarial, pues Cristina Peña nos echó una mano, ¿no? Para decir, oye, sí, aquí encajáis, tomároslo en serio porque encajáis perfectamente en la convocatoria, ¿no? Ya que venís junto con el técnico de la UPF, ¿no? Y nos fue concedida, con lo cual, eso, yo recomendaría consultar mucho a los organismos y dejarse guiar. Y en segundo lugar, formar a personas dentro de la empresa que puedan buscar financiación externa, ¿no? Y no solo apoyarse en consultoras de ayudas públicas cuyo valor es muy, muy residual. Yo soy especialmente crítica con este modelo y creo que dentro de la empresa, si realmente destina recursos a esto, el retorno es
Es importante que la empresa esté implicada en primera persona, tengas apoyo de terceros o no. Yo creo que es vital porque la empresa debe entender que el proyecto lo debe liderar ella, ¿no? Y tiene que estar alineado en su estrategia, en sus intereses. Por tanto, si no le dedica tiempo a prepararla o a ejecutarlo, seguramente perderá mucho talento o conocimiento que pueda adquirir, que es un poco la idea de estas líneas de investigación y conocimiento, ¿no? Que investigación y desarrollo, que lo que queremos es capacitarnos a conocer, tener una profundidad del reto que nos hemos puesto encima de la mesa, que en realidad lo propone la empresa. Por tanto, en este caso, tanto las líneas que han explicado CEDETI, excepto alguna, como puede ser misiones y así, todos son bottom-up, es decir, de temática abierta, en la mayoría de los casos, ¿no? O son unas temáticas como muy flexibles, ¿no? Gracias, chicas, ha sido un placer compartir con vosotros. No os vayáis por si hay alguna pregunta para vosotros, que seguro que sí. Animo a que me acompañen Emilio, Joan y Pilar, si quieres, subís. ¿Sí? Subís aquí. Mientras, aprovecho para recordar. Que si tenéis preguntas. Que si tenéis preguntas lo podéis poner en el chat. Ahora en la sala os permitiremos hacer preguntas. Y de alguna manera también recordar que toda la información estará en nuestra web, y también aprovecho el momento por si acaso alguien se desconecta durante el camino. Podéis sentaros como queráis, ¿eh? Como queráis, sentiros libres de sentaros como queráis, como os sintáis cómodos. Sí, aquí te esperas preguntas. Sí, okay. Aprovecho para comentar que muchos de vosotros no sabéis. Nos sobra un taburete. Yo había multiplicado aquí. Perdonad, bueno, no pasa nada. Algunas personas de asistentes, tanto de aquí como online, nos habíais compartido ideas de proyectos. Los que ya os hemos atendido hoy, pues ya os hemos atendido. Los que queráis en un futuro, pues nos podéis compartir información a través del código QR que hay aquí en la parte superior. Si no, pues están los canales abiertos. Los que ya nos habéis compartido idea, en los próximos días, es decir, a partir de mañana pasado, os contactaremos para indicaros con qué técnico tendréis la reunión, para comentar todos los detalles de vuestra propuesta. Pero insistir en tanto lo que ha comentado Joan como también lo que ha comentado Joan Romero. Estamos a vuestra disposición. Delante de cualquier duda, cualquier inquietud de un proyecto, pues estamos a vuestra disposición. Pues si os parece, empezamos con las preguntas. No sé si aquí en la sala hay alguna. Venga. Si te presentas, así aprovechamos para que nos oigan fuera también. Nos presentamos el nombre y el nombre de la empresa. Ya está. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Freitas, Master Ventures. Mi pregunta está un poco relacionada con la parte de Intellectual Property. Vale, en ningún momento fue mencionado aquí hoy y por otro lado, pienso que, por ejemplo, una empresa como Hair Up, si tuviera desarrollado simplemente una Intellectual Property y dijera, he creado, he patentado y ahora todas las grandes marcas podrán crear productos nuevos con esa patente, probablemente no había recibido recursos porque están siempre trabajando con productos y servicios. Quería saber cómo vosotros, desde el punto de vista de acción y de CEDETI, cómo vosotros veis esa parte de IP. Sí, os tenéis que pasar el micro porque solo hay uno, perdonad, para que nos puedan oír bien en la sala, después podamos hacer preguntas. No sé si te he entendido bien, yo creo que lo que has preguntado es, una vez que patentas y una empresa con más capacidad puede desarrollar eso que has patentado, puesto que es público, ¿es eso? Si una empresa que tiene como intuición final crear una patente, conseguir ayudas de ASIO o CEDETI. Sí, se puede, sí. No tiene nada que ver. No, porque todas las presentaciones simplemente hablaban de productos y servicios. Bueno, es que la propiedad intelectual es un intangible de un proyecto de I+D. Joan, no sé si lo puedes complementar tú, ¿sí? Pero sí, es verdad, el objetivo final de un proyecto puede ser la propiedad intelectual. O sea, a ver, nosotros cuando valoramos un proyecto de R+D, sí que valoramos la potencial generación de IPR que puede tener. Es decir, si una empresa tiene un proyecto y cree que puede tener registro de propiedad, eso lo valoramos.
que la empresa esté tratando de obtener o de presentar una patente de algún desarrollo suyo no es un impedimento para participar en un programa de ayudas nuestras, ni hay un programa específico para empresas que estén en esa situación, ¿vale? Lo que sí que tenemos desde Acción es un servicio de orientación y de ayuda a conocer y trabajar en detalle temas de propiedad industrial e intelectual, que ahí sí que os podemos orientar en, bueno, pues todo lo que va alrededor y ligado a estos aspectos. No sé si te he contestado lo que... Sí, lo que te refieres es que si tú lo que desarrollas en el proyecto es una patente y lo que quieres luego es licenciarla y vender esa patente en lugar de vender el producto, también se puede hacer. O sea, no necesariamente el resultado de tu proyecto tiene que ser un producto que tú vendas directamente. Puede ser una patente que tú licencies a un tercero para que lo fabrique, vamos a decirlo así. Pero tienes que explicarlo bien. Pero sí se puede, claro que se puede. Y de hecho, como decía, y en el mismo sentido que decía Joan, lo que sí que es importante es que en cualquier proyecto que presentéis, en cualquiera que presentéis a un organismo público, de I+D, evidentemente, defendáis cómo lo vais a proteger. Sí, la explicación de los derechos de explotación. Porque si no lo defendéis, esto nosotros nos pasa igual estamos en los apostando sí. con presupuesto público por ese proyecto. Y si no lo defendéis, os lo pueden copiar. Claro. Gracias. Doy paso, mientras damos paso a otro de la sala, aprovecho para compartir una pregunta que nos hace Ricard Gavaldà desde el streaming, que de alguna manera nos pregunta, ¿no? Dice, ¿los 3 meses mínimos de Neotec es al solicitar tu ayuda o cuando se firma el contrato? Al solicitar. Bueno, pues ya está. Facilísimo. Luis, ¿quién tenemos en la sala? ¿Tenemos alguna pregunta más en la sala? ¿No? Pues yo tengo un montón, ¿eh? Voy aquí a bombardear a los ponentes. Bueno, no pasa res. Seguimos con Neotec. Emilio, no sé si nos puedes dar tu respuesta. Dice, ¿la fecha de apertura de Neotec será en marzo o en abril? Dice, a los 6 meses de la empresa son desde la fecha de constitución o desde el registro de la empresa. Desde que registra, es Desde la fecha oficial y no puedo dar ni yo ni nadie, yo creo, en este momento. No tenemos la bola, ¿no, Emilio? Pero no. estadísticamente abril, siempre es abril. Vale, estadísticamente. Pero en el calendario pone más. Sí, por eso. Yo estaría preparando ya Neotec. Vamos a ver, eso es importante, ¿eh? El Neotec hay que prepararlo muy bien por la alta competencia. Pensar en Esther está haciendo así, sí, ¿no? Por experiencia personal, ¿no? Dice que es un tema... Te voy a pasar. Pero es un tema importante que lo preparéis con tiempo. Si tenéis la decisión ya tomada, es necesario que trabajéis bien, coger la convocatoria del año pasado, por ejemplo, porque no va a haber pequeños matices de cambio respecto a este año y os vale de referencia sobre todo en los criterios de evaluación. Eso es lo más importante. Que veáis qué criterios de evaluación hay para que veáis cómo tenéis que orientar la propuesta. Teniendo en cuenta que tenéis que tener una nota muy alta para poder ser financiados a través de Neotec. Entonces yo empezaría ya. Pero tu experiencia seguro que es súper importante. Sí, nosotros optamos a Startup Capital a sabiendas de que no era una convocatoria para nosotros, pero para ganar tracción y aprendizaje de cara a Neotec, porque de hecho el equipo nos dijo, mira, es que estáis muchísimo más mejor posicionados para Neotec. Y lo que hicimos fue exactamente lo que has dicho. Nos cogimos la convocatoria de ese año y empezamos 2 meses antes de que se abriera la convocatoria de Neotec, ya estábamos trabajando en esa propuesta. Para Neotec sí que es importante incidir en que es un plan de negocio, no un proyecto de I+D. Entonces, esto te exige un enfoque muy diferente, porque tienes que presentar desde, bueno, yo diría que el modelo Canvas, seguirlo al pie de la letra. Y eso, básicamente centrarse en prepararlo muy bien, mucho antes de que se abra la convocatoria. Mira, Esther, tengo curiosidad, ligado a lo que hemos comentado antes, ¿no? Del tema de la propiedad intelectual. En un desarrollo clave de tecnología como es vuestro caso, ¿cómo abordáis la propiedad intelectual? Para nosotros, la protección de la propiedad industrial
ha sido parte del proyecto desde el inicio. O sea, nosotros cuando empezamos a trabajar en nuestro primer dispositivo, en cuanto empezamos a tener un concepto más o menos claro, lo sometimos a análisis de patentabilidad. Ah, interesante. No lo hace todo el mundo en startups. Sí, Normalmente va muy deprisa y se para nosotros ha sido básico. Y de hecho fue muy interesante porque los resultados fueron colisión con 3 patentes existentes. Con lo cual, como para nosotros era vital proteger nuestra invención, lo que hicimos fue retrabajar durante todo el año siguiente el dispositivo. El enfoque, ¿no?, de la tecnología. Lo volvimos a someter a análisis de patentabilidad y esta vez nos dio que sí, que era intocable. Tan intocable que en la PCT 11 de los 14 claims que manifestábamos han sido preaprobados ya, ¿no? Vamos a examen solamente con 3. Entonces, por ejemplo, en el caso de Neotec, nosotros presentamos nuestra solicitud simplemente con un informe de patentabilidad. Sabíamos que teníamos que proteger nuestro dispositivo, pero en ese momento teníamos el informe de patentabilidad y ya estábamos dando los pasos para presentar la patente, ¿no? Pero sí, en un proyecto tecnológico, defender la propiedad intelectual industrial tiene que ser básico desde el primer momento. Y cuantos más análisis de patentabilidad se hagan, mejor. Perfecto. Tenemos a alguien en la sala que nos quiere hacer una pregunta. Si te presentas y dices el nombre de la empresa. Buenas tardes. Soy Eduard Lorda, vengo de Resaver, que es el fondo de pensiones que ha organizado la Comisión Europea para empresas de innovación. Lo que quería preguntar era que cómo gestionabais todo lo que es la atracción de talento y sobre todo la retención, porque entiendo que durante un proyecto de estos, que se os vaya un empleado clave puede ser muy disruptivo. O sea, entonces, nada, si tenéis algún input. Venga, Esther. Sí, nosotros somos, como todas las startups, los que más sufrimos lo que es la retención de talento. De hecho, nos acaba de robar un laboratorio, uno de los principales laboratorios de dermocosmética de España, nos acaba de robar al director médico, ¿no? Pero demuestra... Bueno, robar, ha transferido el talento de otro sitio. No, para nosotros es un honor que ya, nos lo haya fichado, por eso lo porque digo, demuestra el talento que hay en la casa, ¿no? Mira, yo te daré mi opinión personal, que no coincido con la mayor parte de los emprendedores, ¿no? Que es que todos los empleados clave de la compañía tienen que tener un porcentaje de acciones relevante en la compañía. Pero esto, que es la teoría, en la práctica no te lo encuentras muy a menudo. Sí, lo hace muy poca gente. Efectivamente. Y un plan de Phantom Shares pro empleado. Yo vengo de Private Equity y claro, a mí el carry me lo rateaban. Y dije, bueno, cuando lidere un proyecto no haré lo mismo, que no quiero que me hagan a mí, ¿no? Entonces, sí, un plan de Phantom Shares, pero que sea pro empleado. Perfecto, creo que hay otra persona en la sala que tiene otra pregunta y creo que aquí quizás lo vamos a dejar por tiempo, pero comenta, a ver. Gracias. Soy Juan Luis. ¿Ania una altra? Vale. Perdón. No pasa nada. Soy Juan Luis de Omniscope. Yo quería preguntar por los criterios financieros para conceder las ayudas tanto de CEDETI como de Axio, porque Emilio ha mencionado algo del 15%, pero me gustaría conocer los detalles de esa evaluación financiera, si es a través del EBITDA, si es a través de los balances o cómo funciona para que se coincida financieramente una ayuda, tanto para startup como para pyme. Bueno, por parte de Axio hacemos un análisis financiero para propuestas de proyecto que superan un determinado importe de presupuesto y allí se le miran a la empresa algunos indicadores que pueden dar idea de su estado de fortaleza financiera. Mira, tesorería, endeudamiento, una serie de parámetros con una manera de verlo, con un tipo de test que está usado en la Comisión Europea y que de hecho lo hemos cogido tal cual de allí. Y eso nos da una idea de si la empresa está en condiciones de afrontar una inversión de ese estilo o no. Y que es público en la página web, es decir, que lo puedes probar ya hoy. Es público en la página web, ¿sí? y la empresa puede hacer una autoevaluación antes de presentarlo, puede hacer una simulación de cómo le saldría. A ver, CEDETI.
CDT es una Recordemos que CDT es un banco, es una ayuda financiera. Lo dice, ya lo digo yo, es un banco, ¿no? Es un banco de la innovación. Plus, no, con beneficios. Hay que hacer un análisis completo de parámetros económicos y financieros, ¿vale? Está el tema de endeudamiento, calificación de la empresa, el riesgo de la empresa, la valoración de cómo va a devolver el dinero en base a la generación de cash flow. O sea, se hace un análisis muy importante y en función de ese análisis se puede poner alguna restricción. Por ejemplo, si el proyecto pasa el umbral técnico, si considera un buen proyecto, quizá con algunos ajustes financieros se puede llevar a cabo el proyecto, ¿no? Pero bueno, es un análisis bastante exhaustivo, no sé. Vamos a hacer una cosa, quizás, con que vamos un poco justo de tiempos, con que la persona está aquí, Emilio y Pilar, os lo preguntáis, si no, de todas maneras, para los que estáis siguiendo en streaming, CDT tiene en su página web todos los detalles de qué condición tiene que ser y cómo debe cumplir. Animaros a que nos contactéis, os lo podemos hacer llegar y, de todas maneras, si os parece, Pilar, lo digo por avanzar. Creo que quedaba una pregunta, si la podemos hacer rápida y los ponentes podemos acortar, es fantástico. Gracias. Gracias por apoyar la disrupción, me consta porque llevo bastante tiempo asistiendo a los foros para... ¿Se escucha? Sí. Nosotros tenemos una propuesta, bueno, la estamos aplicando ahora y queríamos, porque llevamos 8, Cecilia de Advisors Consortium, somos desarrolladores de realidad virtual inmersiva y todo, y tenemos ya el proyecto enfocado. Sí. Al tema, por favor. Perfecto. Bueno, estamos aplicando porque presentamos el proyecto, pero no sabemos si tenemos que tener algo, porque como lo financiamos nosotros, si tenemos que tener algo de, bueno, de historial para que se nos aprueben historial de facturaciones o un historial para... Depende de dónde vais a presentar. Claro. Si vais a Neotec... No, ya no aplicamos. Entonces sí. En I+D. Sí, se hace un análisis de los balances de la empresa y en función de eso, sí, al mínimo 2 años, y en función de ese pues se analiza y, como decía, si el proyecto es un proyecto técnicamente bueno, el CETI lo que intenta, el CETI siempre tiene la filosofía de intentar aprobar todo lo que se pueda, hasta donde se pueda llegar. Y muchas veces el límite es el límite financiero, o sea, el requisito más duro puede ser a veces el requisito financiero. Perdona, Emilio, lo que yo iba a añadir antes, que Sandra te he cortado, me quitara la palabra, Perdón. Era nada, muy brevemente, simplemente es que efectivamente, como decía Emilio, para nosotros lo importante es la tecnología, a veces necesitamos pedirle a las empresas algún tipo de aval, pero tenemos también una exención de garantías para pequeñas empresas, para proyectos de muy alta valoración tecnológica, con lo cual, bueno, hay que preguntar, depende de muchas condiciones, se hace un análisis financiero profundo, pero también se hace un análisis técnico. Pues gracias, Pilar, por esta aclaración. Perfecto, sí, cabía hacerla. Fantástico. No, es verdad, porque a veces con que he dicho que era banco, pues claro, se ve desde otro punto de vista. Un banco soft, venga, amable, venga. Gracias a todos por vuestra participación. Gracias, Pilar, por seguir acompañándonos desde el principio al final y siempre apoyar la I+D en Cataluña. Gracias. Gracias, Joan y Emilio, por explicar con detalle tanto el apoyo que hace CDT y los instrumentos que tiene, y en el caso de Joan, el apoyo que desde el equipo de Acció queremos desarrollar y estamos a vuestra disposición, y también a nuestras ponentes, empresas que son exitosas en la lucha de la I+D, que no lo veo fácil, ¿vale? Gracias, Nuria, y gracias, Esther, por compartir con nosotros este espacio. También quiero destacar la participación en la organización de Cristina, Lluís, las Arianas, Sales y Ballester, al Joan Regat, Joan Comas, al Jordi, la Irene, al Guillem, y creo que no me dejo a nadie, y al Iván, que es nuestro realizador del acto, que hace que el streaming sea más fàcil, i la Núria, gràcies per fer possible aquesta sessió. Gràcies, equip, també per seguir remant per impactar més en positiu a la nostra societat des del punt de vista dels projectes d'RD. Moltes gràcies també a tots els que ens acompanyeu aquí, tant de forma presencial com virtual.
i en aquesta nova jornada d'aquest any 2026 que hem fet i coorganitzat per part d'Acció i CEDETI, i que esperem que us hagi servit per conèixer una mica millor les característiques d'aquestes convocatòries 2025, i per part d'Acció recordeu-vos que estem a la vostra disposició, que us volem seguir ajudant i que esperem haver-vos resolt alguns dels dubtes que teniu. Fins aquí, moltes gràcies, tanquem la sessió en streaming, fins la propera. Gràcies. Vale.